iglesia del Calvario, Iglesia del Calvario, iglesia del Calvario, vamos a hablar de la iglesia del Calvario. Bueno, antes de hablar de la iglesia, vamos a hablar un poquito de la iglesia del Calvario. Antes de hablar de la iglesia del Calvario tengo lo siguiente. La capilla del Via Crucis, aquí recuerde que son muy... La Semana Santa en Antigua y en Guatemala en términos generales, pero sobre todo aquí en Antigua, es espectacular. Todas las capillas del Via Crucis se inician en la iglesia de San Francisco. ¿Por qué en la iglesia de San Francisco? Recuerde que ahí está el primer enterrado, el primer santo de Guatemala, el primer santo que era de Centroamérica, que es el hermano Pedro, y también está enterrado, que es la misma persona, ¿no? El primer santo que fue, o sea, el hermano Pedro fue el primer santo de Guatemala, el primer santo de Centroamérica y el primer santo de las Islas Canarias. Este personaje tan querido, él hizo una tradición, colocó una tradición que era el nacimiento de Belén, pero también hizo otra tradición que era el Via Crucis, por decirlo de alguna manera, o sea, una especie de Semana Santa. Y la Semana Santa se inicia en esa iglesia, en la iglesia donde está enterrado él, que es la iglesia de San Francisco, y termina en esta iglesia, que es la iglesia, como esta cruz aquí, en la iglesia del Calvario, que es en la iglesia del Calvario. Aquí adentro de esta iglesia, bueno, en el patio de esta iglesia, más o menos tirando hacia la derecha, se encuentra el árbol, el famoso árbol del hermano Pedro, que ahorita vamos a hablar de él, que es el árbol de Esquizúchil. Vamos a hablar de él ahorita. Pues vamos a entrar primero a la iglesia. Ahora, esta iglesia hace parte, la iglesia de la iglesia del barrio hace parte de la congregación de los franciscanos. La historia, ¿cuál es más o menos? Resulta que en el año 1618, la hermandad de la Tercera Orden de Penitencia de San Francisco decidió tener una iglesia propia. Ellos querían tener una iglesia propia aquí en Santiago de los Caballeros de Guatemala, o sea, simplemente aquí en lo que llamamos hoy Antigua, cerca del Templo de San Francisco. La construcción de esta iglesia, que es la iglesia del Calvario, fue relativamente muy despacio, muy lenta. ¿Por qué fue muy lenta? Porque no había recursos económicos. Piensan ellos el templo, como estamos diciendo, no había plata para terminarlo. Bueno, con poco a poco y mucho esfuerzo lo terminan en 1655. Entre esta iglesia, y lo podemos observar, hay un pórtico que tiene, es un pórtico que llamamos triple, es una estructura triple, y esta estructura triple, ¿qué es lo que está señalando? ¿Qué es lo que está indicando nosotros? Que tiene una puerta, dos puertas, tres puertas, está indicando que es la representación de la Santísima Trinidad. Tres puertas, Santísima Trinidad. Pasar por el pórtico, y después de pasar del pórtico, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar la iglesia, la cual consta de una sola nave, que es lo que vamos a ver nosotros, y vamos a hablar del árbol del hermano Pedro, que es el que se encuentra aquí. Aquí está la patrona, acabamos de entrar por la iglesia, por el pórtico que estábamos diciendo, que representa la Santísima Trinidad, y esta es la iglesia. La entrada de la iglesia del Calvario es una iglesia relativamente no muy grande. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver simplemente una sola nave, que es de lo que consta la iglesia, y vamos a ver pequeñas capillas a los laterales, que es lo que vamos a encontrar. En el interior, supuestamente, bueno, hay unas esculturas y pinturas hechas por un señor que se llama Antonio Montúfar y Tomás de Merlo. Y aquí al lado derecho vamos a ver el árbol del hermano Pedro, que es este aquí. La iglesia, mirámoslo nuevamente, el pórtico que queda aquí afuera, este es el pórtico 1, 2 y 3, ya por dentro. Este es el árbol del hermano Pedro, que es este es la iglesia del Calvario, que es de una sola nave, y es donde vamos a entrar. Bueno, vamos a entrar a la iglesia, la puerta principal está cerrada, vamos a entrar aquí del lado derecho. Y como estábamos diciendo, este es el árbol del hermano Pedro. El árbol del hermano Pedro, y aquí hay una escultura del hermano Pedro, que es esta, que anda con su campanita. Este es. Bueno, pensé que la iglesia era más chica, pero no, ninguna chica, es grande. Entramos por una nave lateral. Como se ve, simplemente es una sola nave. Una nave. Las pinturas que nosotros observamos. Bueno, aquí hay una serie de pinturas que son estas. No se entra por esta puerta lateral que estábamos nosotros diciendo, y la serie de pinturas que estábamos observando nosotros simplemente son hechas por dos personajes que uno se llama Antonio Montúfar y el otro se llamaba Tomás de Merlo. Es, como podemos observar, es una iglesia de una sola nave y tiene unas capillas al fondo, al lado izquierdo y derecho. Aquí están estas laterales de aquí, pues como una especie de transepto adelante, con el así del fondo, y capilla acá y capilla al otro lado.
es de color amarillo como estamos observando. Esta es la famosa iglesia del Calvario. Ahorita del Calvario, o sea, es relativamente larga, sí es muy larga, porque pensé que era mucho más corta, pero es muy larga, pero es de una sola nave. La parte interesante de aquí es también interesante es este árbol de aquí, que es el que vamos a ver. Este es el pórtico que representa las tres puertas, que se representa la Santísima Trinidad. Esta es la iglesia del Calvario, nuevamente mostramos el frente. No se entra por esta puerta porque está cerrada. Está cerrada, entonces uno sigue por aquí derecho. O sea, el pórtico central va dirigida a la puerta principal. Se entra por aquí, se voltea a la izquierda. Pero lo que vamos a ver nosotros sobre todo es este árbol del árbol del hermano Pedro, que es este de acá. Comenzaremos diciendo lo siguiente, que es fundamental. Aquí hay un árbol que es este, que es el del hermano Pedro, pero hay otros árboles de esta misma variedad, por decirlo de alguna manera, sembrados en varias partes, entre ellos en la iglesia de San Francisco, donde está enterrado el hermano Pedro. Recuerde que el hermano Pedro está enterrado en la iglesia de San Francisco el Grande, pero los que están allá en la iglesia de San Francisco el Grande no fueron sembrados por él, fueron sembrados por otras personas. El único que supuestamente sembró el hermano Pedro, de pronto otras partes, pero el único que sembró el hermano Pedro fue este de aquí, el que está en la iglesia del Calvario. ¿Qué árbol se llama este? Este se llama el esquizúchil, así se llama, esquizúchil. Y la flor de este árbol, la flor de este árbol es de flor de color blanquita. Y ella generalmente cae por la mañana y la gente viene a recogerla porque le da propiedades curativas, porque como recuerden, algunas cosas curiosas, relativamente curiosas e interesantes de esta iglesia, porque la colocan aquí, excepto a esta. Bueno, ¿qué se hizo la iglesia aquí? Recuerde que la tradición franciscana afirma que la distancia que existe, o sea, resulta que Jesús hizo un recorrido en el Vía Crucis, hizo un recorrido del Vía Crucis, y en ese recorrido del Vía Crucis hizo unos determinados pasos, un determinado espacio. Ese espacio que hay en el recorrido que hizo él en Jerusalén es el mismo recorrido en espacio que hay de la iglesia de San Francisco a esta iglesia. Por eso lo hicieron en este lugar. ¿Por qué? Porque necesitaban un lugar donde, repito, donde la distancia que estaba entre el pretorio, o sea, hablo de Jerusalén, y el monte Calvario, eran los mismos pasos recorridos de Jesús en su vida sacrosanta que hay del templo de San Francisco el Grande, que es donde está enterrado el hermano Pedro, hasta acá. Tanto es así que cuando en el templo de San Francisco, ahí arranca la primera estación del Vía Crucis y termina aquí, en la última estación del Vía Crucis es aquí, en este templo, en el templo del Calvario. Es una cosa muy interesante, ¿cierto? Que la distancia sea la misma y lo hicieron así, en esa forma. Otra cosa que podríamos decir, que recuerda que el hermano Pedro era franciscano y contribuyó a recaudar fondos económicos para la construcción de esta iglesia, que es la iglesia del Calvario, ¿no? Dentro de la iglesia, no sé, creo que sí lo filmen, pero pues ya creo que la cerraron. Dentro de la iglesia hay una cosa también que es bueno de resaltar, y es lo siguiente, que hay un Cristo crucificado. En el interior de ese Cristo crucificado, en algún momento, encontraron documentos que evidenciaban la fecha que fue tallada y el nombre del artista que hizo este crucifijo. Y ya para terminar, podríamos decir también lo siguiente, que en esta misma, aquí en esta alameda, por decirlo de alguna manera, está en el jardín trasero, que es jardín trasero delantero, como usted lo quiera manejar, se encuentra este árbol, que es el árbol de esquizúchil, que fue sembrado por el hermano Pedro. Ahora voy a salir un poco para que miremos dónde se encuentran las estaciones del Vía Crucis, porque recuerde que, como estábamos diciendo, la primera estación comienza en la iglesia de San Francisco, por ahí cerca de la iglesia de San Francisco el Grande, donde está enterrado el hermano Pedro, y aquí termina el Vía Crucis, en la última estación, que es la que vamos a mostrar aquí afuera. Entonces salimos nuevamente por el pórtico, que podríamos llamar el pórtico de la Santísima Trinidad. Bueno, miren aquí, entonces antes de salir de la iglesia, o sea, como estamos diciendo, este es el pórtico de la Trinidad, allá al fondo quería mostrar donde está el amarillito. Allá esta parte amarilla, esa es la 10. Es la estación 10, la parte de estación 10, y va subiendo hasta la iglesia de San Francisco, que es la estación número 1, por decirlo de alguna manera, o cerca de la estación de San Francisco. Aquí dentro de la iglesia todavía, ¿qué podemos observar? Podemos observar lo siguiente, que esta es la estación 11, mire lo que está aquí, la estación 11, esta amarillita, véala acá, la estación 11, que es esta de aquí. Dentro de la iglesia, aquí, está la estación 12, que es esta de aquí, mírenla aquí, la estación 12,
Recuerde que esta es el pórtico de la Santísima Trinidad. La entrada principal es esta de aquí. Esa es la estación 12, esta es la estación 13. Esta es la estación 13. Y en el altar, vamos a mirar, es la estación 14. Y el altar, la estación 14. Este es el Cristo que decía yo, que en este Cristo se encontró una inscripción que decía quién era el escultor y en qué fecha lo hizo. Bueno, mire que es totalmente alargada. Allá queda la estación 14, en el altar. Bueno, ahora sí nos despedimos. Bueno, en esta forma nos estamos despidiendo de... Ellos manifiestan y es que supuestamente la vía dolorosa, o sea, en otras palabras, de la fortaleza Antonia, al Calvario, o sea, hasta el Gólgota, hay 1322 pasos, que supuestamente es lo que se gastó Jesús de ir de un sitio al otro. Recuerde que la primera estación se encuentra en la fortaleza Antonia, y la última se encuentra pues donde está la cruz, por decirlo de alguna manera, donde está la cruz. Y esa distancia esa distancia tiene 1322 pasos en la vida real, o sea, lo que caminó a Jesucristo de ir a la fortaleza Antonia al Gólgota, por decirlo de alguna manera, y es los mismos pasos que hicieron ellos la distancia de la iglesia de San Francisco el Grande, que es donde está la primera estación, hasta el Calvario aquí en la ciudad antigua. Los mismos pasos los hicieron, la misma distancia, que supuestamente es un equivalente a 1300. Todo esto no hay que olvidar, entonces, como habíamos dicho, que el Calvario también es conocido como el Gólgota, y que fue el sitio que se encontraba. Recuerde que en Jerusalén, el sitio donde ejecutaban a las personas, donde las crucificaban, que era una forma de ejecutarlas, por decir de alguna manera, era al exterior de las murallas de Jerusalén, y que según los evangelios fue crucificado, donde fue crucificado Jesús, que fue en el monte Gólgota, en Gólgota, que es lo mismo que el Calvario. O sea, cuando usted habla del Calvario y Gólgota es lo mismo, ¿no? Porque Gólgota en cierta forma traduciría como el monte de la ejecución, el monte de la ejecución. Hay que recordar que el Gólgota se encuentra, al menos en Jerusalén, se encuentra en el Santo Sepulcro, no en el Santo Sepulcro, en la iglesia del Santo Sepulcro. En las últimas estaciones, ahí se ven el 12, el 11, el 12, el 13, el árbol del hermano Pedro, Esquizúchil, que es el árbol del hermano Pedro, que lo siembra 10 años antes de su muerte, la escultura del hermano Pedro, una fuente que hay, y en fin, todo esto es lo que vimos en un país maravilloso, una iglesia relativamente más que grandiosa, porque lo es realmente, tiene un grado de simbología relativamente muy alto, o desde la iglesia del Calvario aquí en Antigua, mañana desde cualquier lugar del mundo. Pórtense bien.